Ya, ya bueno. Eh, Hola, esperando que estén bien. Este es uno de los videos resúmenes que les comenté que les iba a hacer. Específicamente en este nos vamos a enfocar, bueno, en general para hablar de la materia que estamos viendo ahora. Eh, en términos generales, para esta prueba se van a centrar solo en termodinámica, ¿ya? Y termodinámica en general es el estudio del movimiento de los fluidos y de los gases, y de todo lo que involucra este movimiento, porque estos movimientos se ven afectados por tres parámetros importantes, que son la presión, la temperatura y el volumen, ¿ya? Estos tres parámetros en general son funciones del otro. Eso quiere decir que la presión depende de la temperatura y el volumen, la temperatura depende de la presión y el volumen depende de la presión y la temperatura. Entonces estas son tres funciones que se llaman funciones de estado ¿cómo se dice? De un fluido o un gas. ¿Y ahí por qué van afectando una con otra? ¿Por qué se afectan? Lo importante es entender que la temperatura en general va a generar que, por ejemplo, los fluidos y los gases tengan cierto volumen. Y al tener ese cierto volumen, si el fluido o el gas está en un espacio limitado, va a aumentar su presión porque van a empezar a chocar las partículas y hay una serie de cosas que vamos a ver. Entonces, para poder entender primero la termodinámica y cómo un, un gas, un fluido, trabaja con estas tres funciones, vamos a hablar de estados. ¿Ya? Estados. Entonces, ¿qué es un estado? Un estado es la configuración de estas tres funciones en presencia de ese fluido o gas. Entonces, por ejemplo, en el estado 1 yo voy a hablar que en este cuadrado, lo voy a hacer de nuevo, voy a hablar de que en este cuadrado el fluido que está dentro tiene esa forma, ¿ya? Y esas son las formas con las que se están moviendo sus partículas. Entonces voy a asumir que acá hay una partícula, le voy a poner color, una partícula de un gas, digamos, que se mueve siguiendo esa trayectoria. Y así como tenemos esa partícula, vamos a tener otra, que va a estar aquí, que se va a mover de esta forma. Y luego vamos a tener otra, que va a estar acá, y se va a mover de esta forma. ¿Ya? Entonces, entendiendo que esas tres partículas tienen esa forma de moverse y entendiendo que un gas está hecho de muchas, muchas, muchas partículas, es que estas tres funciones van a afectar la forma en la que éstas se mueven. Entonces, la primera función de la temperatura nos dice más o menos que es un índice o tiene relación de la energía cinética de estas partículas. A mayor energía cinética de todas estas partículas se quiere decir que se mueven mucho, 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 mucho. Eso indica que hay una mayor temperatura. Esa es una forma de entenderlo. Luego tenemos la característica del volumen, que está delimitada por este cuadrado, y la presión. Y la presión tiene que ver con la fuerza. Entonces estas partículas en general van a estar chocando entre sí. Entonces entendamos la presión como una forma de medir la cantidad de colisiones que hay entre las partículas. No es tan así, pero es una forma de entenderlo. Entonces si yo tengo la misma temperatura, quiere decir que estas partículas se mueven y de esta forma, digamos, un poco caótica. Si yo reduzco el volumen, si yo hago que estén todas las partículas en este volumen, las partículas van a tener mayor tendencia a chocar, se van a colisionar más seguido. Eso quiere decir entonces que hay mayor presión. Y esa es la idea, y de esa forma es como que van relacionándose estas tres. Entonces, un estado es la configuración de estas funciones. Entonces, en general, un estado es la forma en la que nuestro gas o algo, lo que nosotros estamos trabajando, está distribuido. En general es la forma de entender el estado de ese gas. Si tiene mucha temperatura, un bajo volumen, alta presión, etc. Y este estado va a ir cambiando en el tiempo, ya debido a que, por ejemplo, si yo reduzco el volumen, si tengo una maquinita que va cambiando el volumen a medida que, no sé, vaya ocurriendo alguna cosa, como lo que ocurre con un pistón, es que
este estado va a cambiar, entonces vamos a estar siempre hablando de estado 1, como transición a un estado 2. Y esto lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, esta transición entre estados genera ciertas cosas, por ejemplo. Más adelante vamos a hablar de calor. ¿Qué pasa si el calor entra a este sistema? Vamos a estar cambiando el estado porque el calor en general lo que va a hacer es que va a excitar estas partículas, o sea, se van a mover más rápido, lo que va a hacer que se aumente su temperatura, lo que va a hacer que aumente su presión, si es que mantenemos el volumen constante. Entonces eso va a cambiar nuestra configuración. Y eso es lo importante. Entonces ahora entendamos bien cómo se vería, por ejemplo, un ejemplo de esto de estado. Entonces yo voy a suponer un pistón, y un pistón no es más que una cajita fija, y que acá tiene un, digamos, cabezal, no sé, tiene otro nombre, pero digamos un cabezal, que se va a ir moviendo. Entonces este objeto de aquí va a ir moviéndose hacia abajo y hacia arriba. ¿Ya? Entonces yo dentro de esto voy a tener un gas. Un gas puede ser agua, o sea, puede ser aire, también puede ser un fluido como el agua, pueden ser muchas cosas. En los motores acá hay una mezcla de aire y combustible. ¿Ya? Entonces yo tengo ese estado. Y este estado va a estar definido aquí con una altura que va a definir todo este espacio de acá. Entonces esto va a tener un volumen determinado, voy a poner volumen 1, esto va a tener una presión determinada, entonces voy a poner presión 1 y va a tener una temperatura inicial. Ya entonces tengo esas tres cositas. Entonces yo ahora voy a hacer es lo mismo, voy a copiar el mismo sistema, voy a copiar el mismo sistema, voy a borrar todo lo que tengo acá adentro y voy a desplazar este cabezal hacia acá. Ya, entonces desplazo el cabezal. Ahora tengo mi mezcla de, no sé, benzina, por ejemplo. Ahora está más comprimida. Eso quiere decir que cambió el H, entonces esto quiere decir que ahora en mi volumen tengo un volumen 2 que se redujo, volumen 2. Tengo una presión 1 que aumentó y tengo una temperatura 2. Entonces, déjenme escribir esto bien. Entonces, ¿cuál es el cambio de estado? Nosotros redujimos el volumen, aumentamos la presión y la temperatura vamos a decir que aumentó. Eh, Esto es una suposición, ¿no? Porque como este volumen se redujo, quiere decir que todo este gas va a tener mayor, va a estar más pegadito y todo este proceso puede ser a temperatura constante, puede ser a presión constante, puede ser a volumen. Bueno, acá estamos variando sí o sí el volumen. Pero estos cambios de estado generalmente van a trabajar con estas tres formas de estado. ¿Ya? Ahora, esto es lo que vamos a ir estudiando más adelante. Ahora vamos a enfocarnos en entender qué es la presión. Bueno, el volumen ya lo entendemos porque es algo que hemos visto muchas veces. Y la temperatura. ¿Ya? Entonces, ahora para definir bien qué es la termodinámica, voy a notar que busca entender los cambios de estado. ¿Ya? Eso es lo importante. ¿Y por qué busca entender los cambios de estado? En general, ustedes, suponiendo que ya fueron a clase o ya han estudiado un poquito, van a ver que todos estos cambios de estado, dependiendo de cómo se comportan estas tres variables, tienen cierto nombre, si es adiabático, isotérmico, isobárico, bla, 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 muchas cosas. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando más adelante. Entonces, ahora detengámonos a entender qué es la presión. Presión. Entonces, primero vamos a entender que la presión es fuerza partida en área. Eso quiere decir que es fuerza distribuida sobre un área.
¿Ya? Porque vamos a entender que la fuerza tiene un efecto en superficies, ya no solo puntual, sino que en superficies tiene cierto efecto. Entonces, ¿cómo la vamos a entender para efectos de nuestro trabajo ahora? La vamos a entender así. Yo voy a tener acá un volumen, ya una pelotita. Ya, y este va a tener, por efecto, y vamos a tener que acá hay un líquido. Ya, esto va a tener un líquido. Soy muy buen dibujante, pero se entiende. Entonces este líquido va a generar una presión, ya una presión alrededor de todo el volumen. ¿Y por qué ocurre esto? Es porque el fluido ejerce una presión, o sea, una compresión. Ejerce una compresión en los objetos sólidos, o en este caso sobre el sólido. Sobre el sólido. ¿Por qué es importante esto? Porque todos los fluidos interactúan, o en general todos los gases fluidos interactúan con sólidos o con superficies. Y esa interacción tiene ciertas magnitudes. Por ejemplo, un fluido viscoso. ¿Qué hace un fluido viscoso? Cuando se está moviendo dentro, por ejemplo, de una, por ejemplo, un fluido viscoso cuando se mueve dentro de una tubería. Esto digamos que es una tubería. Y esto es la entrada de la tubería. Si yo tengo un fluido que va moviéndose, la viscosidad es que tanto se adhiere acá al borde. Entonces esto va a estar generando una fuerza en esa dirección. Ya, que en general esa fuerza se llama fuerza, porque es el equivalente de presión, pero cuando es como deslizada. Ya cuando va en la misma dirección, cuando por ejemplo el fluido va en esa dirección y mi pared está así. Ya, entonces eso ejerce como una fuerza que se llama fuerza. Bueno, hay distintos tipos de fuerza y cosas. Entonces el fluido ejerce una compresión sobre este sólido. Ya lo que se vería así. Este sólido, que generalmente si alguien se va a alguna mansión que tiene mecánica de fluidos, van a ver esto como generalmente el volumen diferencial, ya que es un pedacito muy chiquito de volumen del fluido y que todo el fluido interactúa entre sí con una compresión. Entonces va apretando las paredes del cubito por todos lados. Y esa es la presión, una forma de, o es el efecto medido de una fuerza sobre una superficie. Y bueno, acá hay leyes, ¿ya? Entendamos que si yo estoy acá, por ejemplo, en este volumen, yo tengo toda esta cantidad de agua sobre el volumen. Y esta cantidad de agua tiene una masa medida, ¿ya? Que, bueno, no la medimos como algo puntual, pero tenemos la noción de que esto tiene una masa. Entonces, si todo esto tiene una masa, si todo eso tiene una masa, lo que va a ocurrir es que esta masa, por efectos de la gravedad, ejerce una presión hacia abajo, ¿ya? Pero también toda esta más cantidad de masa de acá que sienta una presión o una fuerza por toda la masa superior de agua, va a ejercer una fuerza en contra hacia arriba. Entonces este pedacito de masa aquí ejerce una presión sobre este volumen, todo el efecto de abajo ejerce otra presión, otra fuerza hacia arriba y esas son como una medida de la presión. ¿Ya? Ahora ocurre que nosotros estamos inmersos en un mundo donde, bueno, estamos dentro de un fluido o un gas, porque nuestra Tierra tiene la atmósfera y todo esto es un gas que ejerce presión sobre nosotros. ¿Ya? Entonces, si nosotros estamos aquí haciendo ese experimento, quiere decir que acá arriba, hay también gas ejerciendo una presión sobre esta superficie. Y eso se conoce como presión atmosférica. P0 es la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, esta es la presión atmosférica y esa es la presión que ejerce el aire sobre todos los sólidos. ¿Ya? Eso es como, lo noté así bien a la rápida, pero es importante. Ahí lo dejé bien pintado.
Entonces, la atmósfera ejerce una fuerza sobre nosotros y, bueno, eso genera que la presión intrínseca ya del solo fluido que hay sobre este objeto aumenta un poquito más porque existe la presión atmosférica. Y esto se le conoce como ley de Pascal. Entonces, la ley de Pascal, entonces, acá voy a pausar un poquito para anotarla porque es media larga. Ya. Bueno, ¿qué es la ley de Pascal? Dice, un cambio en la presión aplicada a un fluido se transmite sin disminución, eso hay que subrayarlo, sin disminución, a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente. Eso quiere decir que si yo tengo acá un fluido y yo lo aprieto, esta fuerza o esta presión ejercida sobre este área se transmite en todos los puntos en los que el fluido interacciona con algo. O sea, nosotros podemos medir la presión aquí, acá, 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 acá. Si yo le hago hoyitos acá, que esa es la ley de Bernoulli, voy a dibujar mejor esos hoyitos. Acá volaría el agua. Yo también volaría el fluido. Acá, acá, acá. Y ese fluido, esos hoyitos, esa agua, va a tener la misma presión que la presión ejercida acá arriba. Presión aplicada. ¿Ya? Entonces, si yo aprieto esto, el fluido es capaz de transmitir la misma presión a todos estos puntos. Y si yo coloco un objeto acá abajo, o si yo tenía un objeto acá adentro, ese objeto va a sentir esa presión aplicada, aunque no se le está aplicando directamente, sino que va a sentir esa presión porque lo va a apretar aquí. Entonces va a sentir acá esa misma fuerza que genera esa presión, como lo comprime. Ya, y eso, al menos a mí me parece bien interesante. Ahora, otra cosa importante a estudiar es cómo afecta la profundidad a la que todos nosotros nos encontramos abajo. ¿Y por qué nos debiese interesar eso? Porque pensemos en que si la presión es constante. Voy acá a dibujar otro recipiente. Acá otro recipiente y voy a tener aquí un cubito. Mi cubito diferencial. Si yo estoy aquí, voy a decir que estamos dentro de un fluido y estamos analizando un volumen de control. Esto es útil para la gente que va a tomar termodinámica en algún momento, como ramo, porque todo se estudia a través de volúmenes de control. Un volumen de control no es más que un volumen imaginario en el cual nosotros estudiamos ciertas propiedades de un fluido o un gas, nada más que eso. Entonces yo tengo acá mi cubito, ya mi cubito. Si yo estoy aquí, noten, acá voy a dibujar con otro color, que tengo desde aquí hacia arriba todo este volumen de fluido eh, presionando el objeto o haciendo una presión hacia abajo. Ya tenemos toda esa cantidad de masa. Ya tenemos toda esa cantidad de masa. Y aquí voy a volver a tomar el color verde para que se entienda que estamos analizando un pedacito. Tenemos toda esa cantidad de masa. Y esa presión aplicada sobre el objeto, nosotros la podemos medir de esta forma. Entonces la presión va a ser la presión atmosférica más la densidad por gravedad por H. Esto es la masa de ese volumen de control. Ya esta densidad, o esto de aquí, dame un segundito. Ya, ahora sí. Entonces, esto de aquí es la densidad, esto es gravedad y esto es H. ¿Ya? Recuerden que con la densidad y este H estamos suponiendo que acá hay un volumen. ¿Ya? Y bueno, eso. Y con la gravedad lo convertimos en fuerza aplicada. ¿Ya? A nosotros recuerden que multiplicar
la densidad con un volumen. Eso es, en términos de unidades, como para que se entienda cómo, por qué esto está pasando a presión. Recuerden que la presión la definimos como fuerza partido en área, ¿cierto? En área. En términos dimensionales, esto es Newton partido en metro cuadrado, y Newton partido en metro cuadrado, esto es kilogramos por metro sobre segundo por 1 partido en metro cuadrado. Ya, esto es presión. Recuerden que G, entonces ahora analizamos qué es esto. Recuerden que la presión en este caso sería, o sea, la densidad es masa, entonces kilogramos partido en volumen, entonces metro cúbico, por G, que es metro sobre segundo cuadrado, por H, que es metro, y noten que esto nos está quedando kilogramos metro sobre segundo cuadrado por 1 partido en metro cuadrado. Entonces nos está dando una presión. Entonces, esto que está aquí es la presión ejercida por el gas o fluido superior al sólido. Ya, vamos a hacer con otro color. Ya, entonces, esta es la presión que ejerce este fluido que se encuentra superior a nuestro sólido. Ya, entonces ahora, noten lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tomo mi sólido y lo bajo? ¿Qué pasa si ahora mi sólido se encuentra aquí abajito? Tiene ahora esto es H, tiene ahora una mayor profundidad. Entonces la presión total depende de la profundidad en la que yo me encuentro y depende de depende de la profundidad en la que yo me encuentro y del tipo de fluido. Y esa es la presión total. Notan aquí P0, que es la presión atmosférica, PATM, es igual a 1 ATM, y esto es 1,013 por 10 elevado a 5 pascales. Eso es presión. ¿Qué otra cosa es importante que sepan sobre presión? Bueno, un poco de aplicaciones de fluidos. Este contenido es propio de estática de fluidos. Propio de estática de fluidos. Ya, entonces, flotabilidad no es necesario. Las otras cosas no, asociadas a presión y fluidos no es necesario que lo vean. Entonces, una vez terminado esto, vamos a entender ahora qué es la temperatura. Entonces, temperatura. Entonces, y entonces, ¿qué es la temperatura? Es una magnitud física de un sistema ya, entonces la magnitud física de un sistema que mide de cierta forma la energía interna. ¿Ya? Entonces esto mide la energía interna promedio. Eso es la temperatura. Y es lo que yo les decía antes, la temperatura en general es una forma de medir la energía cinética de las partículas internas de un objeto. De hecho, si ustedes estudian teoría cinética de gases, que es el estudio de partículas, o en general hay un curso de física que se llama mecánica estadística, en estos cursos se demuestran todas las leyes asociadas a la temperatura.
a partir del estudio de una partícula, dos partículas, tres partículas, cómo se mueven y hacen cosas, y el promedio de eso. ¿Ya? Entonces, la temperatura es una magnitud física que mide la energía interna promedio. Eh, También se puede entender como una propiedad que determina si el estado está en equilibrio. Ya, eso es una forma. Si nosotros vemos que un estado está a temperatura constante, no se mueve, no cambia el volumen ni nada de esas cosas, podemos decir que está en equilibrio. Y si el sistema son juntar dos cuerpos, por ejemplo, un sólido 1 y un sólido 2, entonces la temperatura, y si estos en un inicio estaban a temperatura, no sé, esta una y una temperatura 2 distinta, esto en el estado 1, en el estado 2 o final, estos dos objetos van a tender a estar en estado de equilibrio. Ambos objetos van a tender a tener una temperatura igual, entonces T1 igual T2. Se van a como promediar. Ya eso es como lo importante, y en general la ley cero habla de esto, de cómo la temperatura nos permite medir el equilibrio de un estado. De hecho, voy a ver si se los defino mejor más adelante, pero no es necesario. Entonces, esta es una propiedad térmica y esa es la idea tras la temperatura. Entonces, la temperatura tiene relación con la cantidad de energía interna del objeto. Si el objeto gana energía, tiene que variar su temperatura. Y pasan cosas al hacer esto. Entonces, ¿cómo se mide la temperatura? A través de escalas. Entonces, vamos a ver escalas de temperatura. Entonces, ¿cómo son estas escalas de temperatura? Primero tenemos la escala de grados Celsius, que es la que usamos siempre. Probablemente ya tienen una noción de esto. Entonces, esto se denomina TC. ¿Y cómo se define? Es una escala que pone el 0 en la temperatura de congelamiento y en 100 en la temperatura de ebullición. Eso es como una idea general. Y luego esto está derivado 100 veces, o sea, dividido en 100 veces, 100 partes iguales, etc. Ahora, hay dos temperaturas más. Está la Fahrenheit, no me acuerdo cómo escribirlo, pero es TF, que hace lo mismo que la escala Celsius, solo que pone el 0, si no me equivoco, el 0 en temperatura de congelamiento. No, miento. Pone el 32 en temperatura de congelamiento. Y bueno, la temperatura de ebullición se la pone a otro valor que no es necesario. ¿Cómo se relacionan las dos escalas de temperatura? 9/5 de temperatura en grados Celsius más 32 grados Fahrenheit. Entonces, esta es la forma de relacionarlos. Ahora, la escala de temperatura universal en el sistema TI, o sea, SI, es en Kelvin. Y esta se relaciona con la de grados Celsius en que es más 273,15 grados. Esto es escala Kelvin. Es importante la escala Kelvin que mide directamente la energía cinética de las partículas. O sea, para que la escala Kelvin llegue a 0 grados Kelvin, quiere decir que el objeto está casi inerte, que las partículas internas del objeto no se mueven, y eso es casi imposible. O que en general no tienen energía, y eso sigue siendo casi imposible. Entonces esta es como la relación de las tres escalas de temperatura aquí. Generalmente los libros trabajan con Kelvin, grados, y los pasan a Kelvin, ahí hay un punto de cálculo entre medio, pero eso es lo que ocurre. Ahora, recién hablamos de que hay estados, estado 1 y estado 2, y que ese estado va a cambiar dependiendo, por ejemplo, de si agrego temperatura, si cambio el volumen o cambio la presión. Entonces, veamos cómo afecta efectos
en sólidos. Primero, los efectos de la presión en sólidos no son tan relevantes, porque ejercerle presión a un sólido significa meterlo a un balde de agua que llega al fondo. eh, Eso significaría cambiarle la presión. Si quiero cambiar su volumen, lo tengo que romper. Entonces ahí como que ocurren cosas que no son tan interesantes. Pero, ¿qué pasa con la temperatura? Si yo tengo de hecho lo voy a hacer así. Si yo tengo acá un sólido, un volumen, y yo le agrego calor, más ratito vamos a hablar de qué es el calor. Si yo le agrego calor del sol, entonces voy a poner calor del sol. Lo que va a ocurrir con esto es que este objeto va a tener una temperatura inicial. Y el hecho de estarle incorporando calor, entendamos calor desde ahora que es energía, y esa energía que va a incorporarse al sistema al estado, y estamos transfiriendo energía interna. Lo que ocurre con esto es que al transferir ese calor, este objeto va a aumentar su temperatura. Entonces, en un estado 2, este objeto tiene una temperatura final mayor que la temperatura inicial. Pero ¿qué pasa con el sólido? Y esto es lo interesante. Voy a copiar esto. Que los sólidos se dilatan. Entonces acá, en la parte superior de este objeto, voy a dejar este punto de aquí fijo. Entonces eso lo voy a tachar con rojo. Punto fijo, para definir que eso es lo que nos va a mover. Entonces lo que vamos a ver es que la parte superior crece. Se dilató. La parte inferior, voy a decir que esta también es constante. Entonces ahí estamos demostrando el crecimiento del área, pero esta también crece hacia abajo. Entonces se dilatan los tres ejes. Entonces los sólidos experimentan una dilatación, o sea, un crecimiento o variación de volumen a través de la variación de temperatura. Y esto está medido de la siguiente manera. Entonces, eh, variación de longitud es igual a alfa, que es una constante, largo inicial, largo t. Esta se usa cuando yo tengo un objeto que solamente puede crecer o hacer variar su longitud. Eso quiere decir que tengo una longitud inicial y luego tengo longitud final. Luego tengo el área, una variación de área es 2 veces alfa, área inicial por delta t. Eso quiere decir que solamente dice variar el área. ¿Ya? Y si yo tengo la última, que es volumétrica, entonces una variación volumétrica es 3 veces alfa, volumen inicial, delta t. Y esto es lo que teníamos arriba, de que tengo un cuadradito o mi cubo volumétrico y que lo hice crecer en todas direcciones. Eso. Entonces esa es la variación del volumen de un sólido cuando está experimentando variaciones de temperatura. ¿Y qué es el alfa? El alfa es un coeficiente de expansión lineal promedio. Y es propia de cada material, o sea, esto depende de cada uno de los materiales que nosotros estemos usando. ¿Ya? Entonces esto depende del material. ¿Ya? Esto es interesante. Esto es lineal, por eso cuando estamos hablando de áreas por 2 y por 3, porque está variando en 3 direcciones. Entonces vean esto como el coeficiente de expansión por dirección. Si varía solamente en una dirección, es alfa. Si varía en 2 direcciones, 2 veces alfa. Si varía en 3 direcciones, 3 veces alfa. Y así sucesivamente. Y bueno, este video lo voy a dejar hasta aquí porque ya está un poquito largo.
Lo siguiente que vamos a ver es gases ideales. Porque en sólidos la variación de temperatura genera esto. Ya hablamos de todas las cosas que tenemos que entender para poder ver qué pasa con un estado. Ahora, noten que los gases, a diferencia del sólido, los gases generalmente los tenemos que tener en volúmenes, ya que son los volúmenes de control. Entonces a nosotros nos interesa entender qué pasa con un gas. Con un gas, cuando está en un volumen de control o en un volumen, y queremos que toda esa cantidad de gas, o sea, masa de gas, o sea, masa molar, eh, se queda en ese volumen y hacemos variar la temperatura, o hacemos variar el volumen, o hacemos variar la presión. ¿Qué ocurre? Y eso es lo que vamos a estudiar en el siguiente video. Así que eso. Chau.